de esos dos espías tuvieron confianza en Dios y le creyeron a Dios. Y podemos seguir la lista. Hay muchos personajes en la Biblia que tuvieron miedo, ¿sí? Y algunos de ellos ya los mencioné. Ahora bien, debo de aclarar esto. En la palabra de Dios, en la Biblia, en la Escritura, encontramos la palabra temor, que es el que se utiliza, pero debemos identificar, acorde con el contexto, regla elemental de la hermenéutica, si ese término que está hablando de temor, de acuerdo al contexto, se refiere a phobos, que es miedo en el griego, o a eulabeía, que es reverencia, respeto en el griego. O también en el Antiguo Testamento, en el hebreo morá, que significa espanto, terror, miedo, o yaré, que significa reverencia y respeto. Y para todos, en nuestras versiones, principalmente en la Reina Valera, viene solamente el término temor. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta cuándo se refiere, en qué momento está refiriendo al temor, phobos, miedo, o al temor yaré, que es respeto? Precisamente en el contexto. Por ejemplo, en 1 de Juan 4:18 dice lo siguiente: en el amor no hay temor. Ahí el original dice: en el amor no hay phobos, no hay fobia, no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo, el temor, lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo del temor? Que vives neutralizado, vives paralizado, no puedes hacer nada. ¿Por causa de qué? Porque el miedo te invade. De donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Esa es la realidad. El que sigue sintiendo miedo, pero un miedo que lo controla, un miedo que lo neutraliza, un miedo que no le deja hacer nada. Por el contrario, el otro temor, el otro término temor, por ejemplo, en Job 28:28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Aquí habla de que he aquí el respeto a Dios es la sabiduría, el reverenciar a Dios es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Un ejemplo más del temor, respeto, reverencia, es cuando dice, por ejemplo, en Proverbios 2:5, entonces entenderás el temor de Jehová, el respeto al Señor, y hallarás conocimiento de Dios. O el clásico que usted y yo todos conocemos, que es Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, o el temor a Jehová. Ahí viene la palabra yaré, que es el principio de la sabiduría, es respetar, es reverenciar a Dios. Entonces ya nos estamos dando cuenta que de acuerdo al contexto nos vamos nosotros a identificar cuando es miedo phobos, o cuando es, temor phobos, o cuando es temor reverencia, respeto a Dios. Nosotros vamos a hablar del miedo phobos, ¿sí? Esta mañana vamos a hablar de ese morá, ¿sí? De esa emoción que usted y yo tenemos y que siempre vamos a cargar por todos los días de nuestra vida, en esa emoción, pues, la vamos a cargar. Sin embargo, como le titulamos a esta predicación, hermanos, hay miedos, o el miedo lo puso en nosotros, ¿sí? Para que actúe en nuestro favor. Esa es la realidad. El miedo debe de actuar en nuestro favor. Dios nos ha creado con la capacidad de tener miedo, pero con un buen propósito. El miedo es una emoción con la que fuimos creados. El temor, pues, nos puede llevar o nos puede ayudar a honrar y servir a Dios. Mire, gracias al temor saludable, por ejemplo, podemos escapar de la tentación. Gracias al temor o al miedo saludable, podemos escapar de muchos accidentes. Gracias al temor o al miedo saludable, evitaremos muchos peligros que nos podrían dañar. ¿Estamos comprendiendo la iglesia? Sin embargo,
el mismo miedo puede accionar en cada uno de nosotros para bien o para mal. Ese temor que es para mal es aquel que nos causa ansiedad. Mira, dejé mi botellita ahí. Muchas gracias. Ese miedo que es para mal puede causar o causa en nosotros ansiedad, puede causar pánico, puede causar un miedo irracional, un miedo que paraliza, un miedo que lleva a hacer cosas que no queremos, un miedo que nos lleva cautivos y nos mantiene cautivos. Ese es, por ejemplo, un miedo que no sabemos canalizar, hermanos. Ese tipo de temor, por llamarle así, pecaminoso. ¿Por qué? Porque por ese miedo muchas personas, por ejemplo, han perdido oportunidades de trabajo. Es que tengo miedo de ir a entrevistarme. Por el miedo han cambiado de ciudad, de país. Por miedo, por ejemplo, pues han perdido muchas relaciones. Por miedo han dejado de servir a otros. Por miedo se han encerrado en sus casas sin salir. Por ejemplo, mucha gente no puede salir o no quiere salir. Bueno, no puede salir porque esa emoción les cautiva y no quieren salir, hermanos. Hay una inseguridad. Por la causa, imagínense el contexto de violencia que se vive a nivel general. La situación mundial que está aconteciendo, ¿no? La situación de acá de nuestros vecinos del norte con un país acá en América del Sur, hermanos. Es la realidad. Usted ya sabe que se publicó por ahí que el letrero que decía ministro de seguridad, ya le cambiaron el título y le pusieron como ministro de guerra. ¿Por qué? Y ya por allá Rusia y China empiezan a empezar a tener ciertas reacciones. Entonces, hermanos, el miedo puede hacer que las personas tengan y tomen actitudes fuera de control. Esa es la realidad. Nuestro contexto de violencia y riesgo de guerra, algunas personas pueden caer en pánico. Mire, hace muchos años escuché esta noticia. No sé cuántos de ustedes pudieran percatarse de ella o la recuerdan. Resulta que hubo en un lugar, creo que fue en Estados Unidos, un sismo, por ahí de 5.7, no tan grave. Sin embargo, no hubo ninguna persona, ninguna situación de, pues, que haya fallecido. Sin embargo, como le digo, una persona que cayó en pánico, que era una mujer, salió corriendo de su casa y la atropelló un carro y murió. Entonces, a eso le digo, hermanos, esa emoción, si no la controlamos, esa emoción, si la dejamos que nos controle, vamos a tomar acciones que van a afectar nuestras propias vidas. Un estudio revela lo siguiente. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Las consecuencias suelen ser huir ante el peligro, intentar evitarlo o combatir aquello que lo causa. Se da identificado que a lo que más se teme o a lo que más teme el ser humano es, por ejemplo, a las alturas, a los animales peligrosos, a una enfermedad, a las lesiones corporales, a los lugares públicos abiertos, al tráfico, a hablar en público y a los espacios estrechos. No es que tengo claustrofobia, no, claustrofobia, miedo a estar encerrado. El miedo infantil, el miedo de nuestros niños más común es a la oscuridad. Aunque este miedo pues suele aminorarse con la edad. Por otra parte, el miedo reprime el instinto lúdico. ¿Qué es el instinto lúdico? Eso que te puedas divertir, que puedas pasar tiempos agradables, bonitos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás todo estresado, todo te causa miedo, todo te causa pánico y no puedes disfrutar ese tiempo. El miedo pues frena la iniciativa, el miedo frena la creatividad. Esa es la realidad, hermanos. El miedo, pues, es una de las emociones consideradas más primitivas, pues su función es prepararnos para la supervivencia, para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza.
el miedo simple y sencillamente es un mecanismo de defensa que Dios puso en cada ser humano, ¿sí? Provocando pues que te estés en alarma, estés en alerta para reaccionar físicamente ante una circunstancia adversa. Por ejemplo, hace muchos años, por allá en los años 1983, yo trabajaba en una casa de cambio, hace muchos años. Y pues usted sabe que las casas de cambio, pues las gentes que andan haciendo cosas indebidas, pues andan siempre checando ahí la entrada, la salida, que es lo que hace uno. Me lo pongo más, muchas gracias. Entonces, iglesia, pues yo, fíjese bien lo que son las cosas, ¿no? Un Viernes Santo, que no debe de haber maldad. Estaba la calle sola, todo salgo yo, y se me acercan dos personas, me iba a subir a mi carro, se me acercan dos personas, ¿no? Así, dije, ¿no tiene un cigarro? Le digo, no, yo no fumo. Y esto es un asalto, y se me ponen dos a un lado, y empecé o sea, rápidamente mi mente a estar al hámster, ¿no? Al 1000 por 1, ¿qué hago? Entonces lo que hice ya, el otro chavo, eran dos chavos, se fue a mi carro al otro lado porque me querían subir a mi propio carro. Entonces yo hice esto, saqué mi cartera, y cuando le di mi cartera, él tomó la mano, o sea, se descuidó, tomó la mano, y al momento de hacer eso yo le agarré la otra mano porque quería traer algún arma o algo así, y le agarré la otra parte así, y no pudo mover, como que quería levantar el arma y no pudo hacer, y no lo pudo hacer porque traía una escopeta que estaba metida aquí y no la pudo sacar. Entonces después nos dimos cuenta de eso porque encontramos la escopeta tirada a la vuelta. Entonces, hermanos, lo que yo hice es, puse eso, y cuando vi que la otra persona ya se iba a acercar, lo aventé y salí corriendo. Hermanos, los 100 metros planos, 8 segundos. ¿Sí? Empecé a correr en zigzag, digo, por si disparaban o algo, y cuando menos piense ya estaba ya como a casi medio kilómetro allá de aquel lado. ¿Por qué? Porque el temor hace que tu corazón empiece a palpitar fuerte y te prepara para la defensa. Pero eso es cuando lo dices correctamente, ¿no? Esa es la realidad. Mire, e inclusive los animales fueron equipados con este mecanismo, por llamarle así, ¿no? Este mecanismo del miedo. Fíjese lo que dice Génesis 9:2. El temor, Génesis 9:2. El temor y el miedo de ustedes, de vosotros, perdón, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. O sea, los animales te tendrán miedo. Y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Ahora, la versión traducción lenguaje actual lo maneja un poquito más claro, ¿no? Ellos te tendrán miedo. ¿Por qué cree usted que se acerca a una palomita y sale volando? ¿Sí? Se acerca a cualquier animal así salvaje, o que usted va al sol y sale, las ardillitas, ¿no? Se van. Dice Génesis 9:2, todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran sobre el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. El miedo, pues, como vemos, iglesia, es una emoción con la que Dios equipó a todo ser humano. Pero fíjese bien lo que le voy a decir. Una vez más le repito, el miedo es una emoción con la que Dios equipó a todo ser humano. Pero escuche bien, así como los créditos, las tarjetas de créditos y las ofertas de las tiendas departamentales, hay que saberlos utilizar o canalizar, porque si no nos van a esclavizar. Amén. Esa es la realidad, hermanos. El miedo, pues, debe de actuar o puede actuar a nuestro favor cuando lo canalizamos bien. En Romanos 8:28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? Todas las cosas les ayuda para bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Hermanos, y este principio
también aplica al miedo. O el miedo te puede neutralizar, te puede congelar, puede hacer hasta que se te vaya el wifi, ¿sí, hermanos? O puede hacer que acciones ante una circunstancia adversa difícil para lograr los propósitos de Dios. Como le digo, aunque este versículo vemos que es un mensaje para los hijos de Dios, que son los que le amamos verdaderamente, hoy en día nos daremos cuenta que en la misericordia abundante de Dios, el miedo, el pavor, el terror, el phobos, el morá, puede paralizar, desconectar, ¿sí? Las vidas de los seres humanos. Ahora, para nosotros, iglesia, que conocemos la palabra de Dios, el miedo nos acerca más a Dios. Pero ¿sabe qué? Las personas que no son creyentes aún, el miedo los puede atraer a Dios. Ese es algo que aconteció en muchos de nosotros, en experiencias con muchos de nosotros. El miedo, el phobos, como mencioné ya varias veces, hermanos, debemos de canalizarlo para hacer algo bueno. Fuimos diseñados con esa emoción, no podemos quitarla de nosotros, pero Dios quiere que sea una emoción saludable y que se aplique a nuestro favor, como todas las demás emociones. El temor lo experimentamos en nuestra mente y en nuestro físico, pero lo importante es saberlo canalizar. Físicamente sentimos temor al percibir el riesgo, ¿sí? O el peligro, pero debemos accionar para aquello que Dios nos o como Dios espera, hermanos. Dios nos ha dotado de esas habilidades físicas para sobrevivir en un mundo peligroso. Lo terrible hubiera sido en ese particular momento que cuando se sienta miedo, imagínense cuando yo estuve en esa condición de tener los asaltantes ahí, que me hubiera ahí, no sé, neutralizado, entonces no, voy y me tienen en sus manos. Ahora, ¿cuál era el riesgo de esa condición? Porque yo le evalué todo, hermanos, yo le evalué todo. Hacia el momento tenía alrededor de unos 18 años en aquel tiempo. Yo le evalué todo, o 17 años creo. Fíjese, bueno, más o menos en eso. Entonces, hermanos, fíjese bien. Si yo me hubiera neutralizado, si yo me hubiera paralizado, la verdad, quién sabe si estuviera acá. Le voy a decir por qué. Porque hace años ya no existe tampoco este lugar, esta casa de cambio ya no existe. Pero era una caja fuerte, así que estaba grande, tenía 2 puertas. La puerta de afuera yo tenía la combinación, pero la puerta de adentro no. Entonces a mí en la mañana yo abría y yo cerraba, los domingos. Este era un viernes, pero el dueño no fue, el patrón no fue, ¿sí? O el administrador no fue, y me dejó igual que siempre, como los domingos. Me dejó abierta la puerta, la segunda puerta, pero la de afuera no. La de afuera la dejó cerrada porque yo sé la combinación, pero la de adentro no. ¿Usted cree que los asaltantes iban a pensar que yo no sabía la combinación de la de adentro? Pues no, hermanos. Ellos no iban a creer que yo no sabía la de adentro. Yo no la sabía. ¿Y cómo les iba a abrir? Ahí es donde viene el riesgo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo precisamente evalué todo. Y ese miedo que se siente, esa adrenalina que empieza, te lleva a tener que, te tiene que llevar a decidir lo correcto en el momento adecuado. ¿Para qué? Para que el miedo actúe en favor de nosotros. Veamos este versículo bíblico y empecemos a comprender, hermanos. Vamos a este versículo que le voy a compartir nos debe de llevar a empezar a comprender con más claridad la ventaja del por qué Dios puso miedo en el ser humano. Y debemos saber que Dios espera que ese miedo actúe en nuestro favor. Mire, Segunda de Crónicas 23. Segunda de Crónicas 23. Dice, entonces él tuvo temor. Ahora, este temor es de yará, que es phobos en griego, miedo. Entonces él tuvo miedo, tuvo pavor. ¿Y qué hizo? Dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Así lo dice la Reina Valera. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Segunda de Crónicas 23 dice, entonces Josafat, lleno de miedo,
¿qué hizo? Buscó la ayuda de Dios. ¿Se está dando cuenta, iglesia? ¿Se está dando cuenta, hermano, hermana? Algunos de nosotros, o no sé, quizás la mayoría, estamos acá porque en alguna ocasión tuvimos miedo de algo, tuvimos pavor de algo, y gracias a eso nos convertimos al Señor. Gracias a eso hoy podemos alabarle. Gracias a eso hoy podemos confiar total y absolutamente en Él y tener fe en Él, hermanos. Y aunque el miedo no se fue, y aunque muchas de las circunstancias adversas no se fueron, nuestra confianza está en Dios. Entonces ahí el miedo accionó en beneficio de nosotros, porque fue un factor que nos llevó a acercarnos al Padre Celestial. Esa es la realidad, hermanos. Algunos de ustedes, hermanos, hermanas, se acercaron a Dios precisamente por esta misma causa de Josafat. El miedo hizo que reaccionara de una forma ahora diferente. Quizás anteriormente había confiado en su valentía, quizás anteriormente había confiado en sus capacidades, en sus estrategias, pero ahora todo eso no le servía y no le sirvió. Hermanos, hermanas, en un accidente, en una lesión seria, en una enfermedad de algún familiar, en una enfermedad de tus hijos, en una situación apremiante, en donde ya no tienes tú el control, y entonces viene ese miedo, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acercamos a nuestro Creador, llegamos a nuestro Creador, porque sabemos, mire, porque sabemos y cae en un momento determinado todo ese conocimiento de Dios, que por ejemplo, mire, a usted quizás le compartió a alguien y decía, ay, viene la hermanita, aleluya, ay, ahí viene otra vez, no, ahí viene otra vez, y ella te sembraba la palabra. Fíjese lo que dice ante la adversidad. ¿Cómo la está pasando? Ay, pues tengo muchos problemas. Y entonces esta hermanita, aleluya, ¿verdad? Ahí venía, y que oye, ahí viene otra vez. Te decía, mira lo que dice la palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Necesitas confiar en Dios. Eso lo dice Isaías 26:3. O si no, Segunda de Crónicas 14:11. Ayúdanos, tú debes de clamar a Dios. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti confiamos, en ti nos apoyamos. Salmo 28:7. Oh tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Perdón, Salmo 9:10. Ahora sí, Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El Salmo 100. Pacientemente esperé al Señor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y muchos etcétera, hermanos. Puedo seguir con la lista, pero al principio, cuando se nos compartía, ¿no te parecía agradable, por ejemplo, el consejo? Pero cuando te decían el versículo, y ahí, sí, ay, pensé que era un gran filósofo el que había puesto. No, los filósofos quedan cortitos y enanos a comparación de la majestuosidad de nuestro Dios. Es palabra de Dios. Pero así nos caía mal, ¿verdad? Cuando nos daban el fundamento, la referencia biográfica. Y como le digo, puedo seguir con la lista, pero cuando se nos compartía, te parecía agradable, pero cuando te decían el versículo bíblico, entonces rechazabas o rechazamos. Pero siempre, hoy usted y yo sabemos, es necesario dar la gloria a quien merece la gloria, y el que merece la gloria siempre es el Señor Dios, porque es su palabra, porque es su consejo, y tenemos que dar la referencia porque es palabra de Dios, no es pensamiento de nosotros, aunque ahora es parte de nosotros. Por eso se tiene que dar el versículo bíblico, porque Él es el que debe ser exaltado. Hermanos, la paz perfecta sí es una realidad, pero solo en aquellos que verdaderamente creen y confían absolutamente en Dios. Y eso nadie, escuche bien, la confianza en Dios, la fe en Dios, nadie la puede tener por nosotros. Es una fe personal, es una condición personal entre nosotros y Él. Esa es la realidad. El conocimiento, pues, de la perfecta voluntad de Dios nos debe llevar a confiar plenamente en Él, aun a pesar de lo que no se ve o de lo que se ve. Al creyente, fíjese, por ejemplo, entre más conoce, más confía, y su fe es inamovible. Sin embargo, para el incrédulo, que aún tiene muchos miedos, ¿sí?, y que aún se le comparte la palabra de Dios, pero sigue teniendo miedos, hermanos, tarde o temprano
debe llevarlo a acercarse a Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9 dice: Dios se perfecciona en la debilidad. Y todos nosotros somos débiles y a veces sucumbimos ante el temor. Pero como le digo hoy, para usted y para mí como creyentes, ese miedo nos acerca más a Dios, nos lleva a una madurez, pero para el creyente debe de llevarlo a un arrepentimiento, a una condición diferente, acercarse a su Creador y no alejarse más de Él. Ahora, hermanos, yo quiero decir una cosa. He visto acciones incongruentes en las personas durante todo el tiempo que he servido al Señor, en donde cuando viene una adversidad, escuche bien, cuando viene una adversidad, en lugar de acercarse a Dios, se alejan. Viene una adversidad: ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no llegaste el domingo a la reunión? No, es que estoy pasando muchos problemas. Eso es incongruente, porque vas a ser presa de la angustia, de la desesperación. Vas a ser presa de un miedo que te va a llevar a accionar cosas muy distintas y muy distantes de las que Dios quiere. Y aquí es donde vamos a recibir la fortaleza, aquí es donde vamos a recibir la instrucción, la dirección, hermanos. ¿Para qué? Para que el miedo lo podamos canalizar de forma correcta y que sea un factor que nos ayude a nuestro favor. Esa es la realidad. Dios se va a perfeccionar siempre en nuestras debilidades, lo que significa que donde somos débiles, ahí se va a manifestar Dios, o donde tenemos más debilidad, hermanos. Eso es lo que debemos usted y yo siempre tener conscientes. Cuando Él actúa, nuestro Señor actúa en su poder soberano, siempre va a traer algo para nuestras vidas. Acuérdese que Dios dice: yo tengo planes de bien para ti y no de mal. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Esa es la realidad, hermanos. Ese es el carácter de Dios. Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de planes para bien para todos. Hermanos, Dios es un Dios de oportunidades. Si al principio no pude canalizar bien ese miedo, hermanos, Dios nos vuelve a dar la oportunidad para que entonces nos demos cuenta nosotros mismos que la confianza en Dios es la que debemos siempre, es la que debemos sacar adelante en todo tiempo y en todo momento. Dios tiene el control. Ahora, hermano, hermana, yo le voy a decir una cosa, y usted ante esa situación, por ejemplo, cuando no hay adversidades, lo podemos decir de una forma, vamos a decir, fuera de la realidad, porque de ahí salen las frases esas: es que cada quien sabe el costal que está cargando, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros no podemos ser empáticos o no tenemos la capacidad de ser empáticos, podemos decir: no, hermano, esto va a pasar pronto. Esto va a pasar, no te preocupes. Pero cuando le viene a la persona esa situación, entonces ahora sí, ¿qué? Ahí es donde verdaderamente se debe demostrar nuestra fe en Dios, hermanos. Ahora, confía en esto, iglesia. No tengas miedo, porque Dios está contigo. No tengas miedo, porque Dios está contigo. Él lo dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo. El Señor Dios pelea la buena batalla y sigue peleando la buena batalla, y peleó la buena batalla y nos hizo más que vencedores. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué dejar que el miedo te angustie, caigas en una desesperación? Hermanos, el miedo debe de accionar a nuestro favor, y ese miedo, como creyentes, como iglesia, nos debe de llevar a aferrarnos más a Él, a acercarnos más a Él, a depender más de Él. Amén, hermanos. Eso es lo que debe de ocasionar el miedo en cada uno de nosotros, iglesia. 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué dice? Son temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. Esa es la realidad. Una razón, hermano, hermana, por la cual el sufrimiento es parte de la vida, es porque Dios tiene un objetivo mayor. Es porque Dios tiene un plan mayor que el que nosotros muchas veces podemos identificar. Pero qué bueno que usted y yo sí confiamos en Dios, hermanos. Esa es la realidad. Dios desea, el objetivo de Dios es darnos una felicidad eterna y su gloria total y absolutamente delante de su presencia, hermanos. Veamos qué dice la palabra.
con respecto al miedo. Escuche bien, porque los seres humanos que vivieron antes de nosotros, que narra el Antiguo Testamento, fueron seres humanos como usted y como yo. Lo único que hicieron es que vivieron en un contexto social, económico, cultural muy diferente al de nosotros, ¿sí? Esa es la realidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la palabra acerca del miedo? ¿O cómo nos comprueba de los personajes del Antiguo Testamento que tuvieron miedo? Por ejemplo, en el desierto, durante el Éxodo, el Señor Dios nos comprueba y nos presenta lo que había en el corazón de cada miembro de su pueblo. Y algunos de esos que vieron maravillas con todo lo que Dios hizo, muchos tuvieron temor, muchos tuvieron miedo y se regresaron. No sé si acuerda usted de la frase que dijeron: mejor estábamos allá en Egipto, allá sí comíamos ollas de carne, en esclavitud. Hermanos, ¿cómo es posible que a la libertad que Dios les ha llamado, o les fue llamado en aquel tiempo, quisieran regresarse a una condición de vida en esclavitud? Y eso es lo que hicieron muchos de los personajes, o muchas de las personas que integraban el pueblo de Israel o de los hebreos. Como le digo, y algunos, aún con todas las maravillas que Dios hizo, muchos tuvieron temor, por ejemplo, de las serpientes, y que el Señor dijo: levanta una serpiente, y todos los que miran a Él, porque era un símbolo de Cristo, ¿sí? Sí, en el futuro. Ahora, yo tengo que hacer un paréntesis aquí. Generalmente cuando la palabra de Dios habla de serpiente, pues habla del enemigo, ¿no? Pero hay que ver el contexto, porque aquí habla de un símbolo de Cristo. Así es la realidad. Aquí, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo dice. Pero en el contexto habla de una simbología de Cristo. Debemos tener cuidado cuál es el contexto, hermanos, y no decir: ¿cómo se levantó al diablo? No, hermanos, hay que ver el contexto y aplicar, una vez más, aplicar las reglas de la hermenéutica para no hacer interpretaciones incorrectas o dejarnos llevar por la emoción y caigamos en el miedo. No, hermanos, debemos estar bien listos con eso, ¿no? Otro ejemplo que yo les puedo decir, no sé si una vez que vine tengamos cuidado con eso. Por ejemplo, dice: porque todo aquel que ama el mundo y las cosas del mundo, y la vanagloria de la vida, o sea, no puede ser mi hijo, no puede ser mi discípulo, no puede estar acorde conmigo. Entonces, ¿por qué dice que Cristo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo? Entonces, Dios sí ama al mundo y nosotros no debemos amar al mundo. Bueno, el mundo al cual se refiere, porque aquel que ama al mundo, ¿sí? Y la vanagloria de la vida se refiere al mundo desordenado, pecaminoso, ¿sí? Y cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo, es a las personas que viven en el mundo. A todos les amó. ¿Estamos? Por eso es bien importante la hermenéutica, iglesia. Entonces, a unos, como le digo, a unos personajes o individuos en el Antiguo Testamento que experimentaron ese tiempo, esa historia del Éxodo, pues muchos se regresaron. Muchos tuvieron miedo de las serpientes y no miraron, ¿sí?, lo que Dios le mandó a Moisés levantar. Muchos tuvieron miedo del hambre y del aparente abandono de Dios. Muchos se angustiaron más por las circunstancias. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios, hermanos. Las circunstancias, las adversidades fueron más grandes para ellos que Dios. Y eso no puede acontecer en nosotros. Y eso muchas veces acontece hoy en la vida de algunos creyentes. Hermanos, ante las circunstancias adversas, nuestra vida debe acercarse más a Dios. Por ejemplo, ¿qué aconteció con un incrédulo? Con Faraón. Escuche bien. ¿Qué aconteció con Faraón ante las plagas una y otra vez? Una y otra vez. Obviamente que le dieron miedo. ¿Sí? Le dieron miedo. Pero al principio se endurecía más su corazón. Me imagino diciendo: no, somos fuertes, no pasa nada. ¿Sí? Y ahí viene otra plaga. Y una vez más, no tiene caso, aquí le vamos a echar ganas. Adelante, yo solo puedo, nosotros podemos solos. Y adelante, y viene otra plaga y otra plaga, hasta que llega la muerte de los primogénitos. Y entonces, ¿qué pasó? Sucumbió al miedo.
y permitió, ahora sí, que salieran los hebreos. Sin embargo, al cabo de un tiempo volvió a endurecer su corazón. ¿Sí? ¿Y qué fue? Fue a perseguir a los hebreos. ¿Qué aconteció, iglesia? Usted sabe que muchos de ellos quedaron en el fondo del mar. ¿Sí se acuerda, verdad? Entonces, hermanos, ese miedo que le causaron las plagas a Faraón, que no era creyente, pues doblegó su corazón. ¿Sí lo estamos viendo? Doblegó su corazón y los dejó ir. Esa es la realidad. Llegó pues a doblegar su corazón ante una actitud obstinada de no dejar ir al pueblo de Israel, o a los hebreos en este caso, a que celebraran a su Dios. Ahora bien, ya vimos que el miedo logró que Faraón accionara conforme a la voluntad de Dios, aunque no se convirtió. Sin embargo, voy a citar este último ejemplo. Por último, hermanos, y deseo verdaderamente que abramos nuestro corazón a esta, vamos a decir ya a manera de conclusión, hermanos. En el libro de Apocalipsis, usted sabe, el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. A partir del capítulo 8, capítulo 8, en donde se abre el séptimo sello. Bueno, voy a hacer antes primero una pequeña encuesta. ¿Cuántos tienen miedo de leer Apocalipsis? De los cuernos, de la bestia, de las muertes, de hambres, de pestes, ¿sí? De guerras, de terremotos mundiales, mundiales, hermano. Bueno, a partir del versículo 8, del capítulo 8, perdón, se abre el séptimo sello e inicia algo similar a lo que aconteció en Egipto, ¿sí? En el Antiguo Testamento. ¿Qué vemos ahí? Leamos rápidamente. Escuche bien, hermano, escuche bien. Apocalipsis 8:1. Se abre el séptimo sello. ¿Cómo dice? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora, porque algo iba a acontecer. Y vi a los 7 ángeles, narra Juan, ¿verdad? De parte de Dios, que le mandó que escribiera esto. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y de la mano de aquel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y escuche bien lo que dice el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Ahora, si nosotros vemos un poquito antes, muchos de los que estaban ya enfrente de la presencia de Dios, alrededor del trono, que estaban vestidos de vestiduras blancas, decían: ¿hasta cuándo vengarás, ¿sí?, la muerte de todos tus santos? Y eso es lo que clamaban a Dios. O sea, ¿hasta cuándo harás justicia? Y precisamente llegó el tiempo. Tomaron todas esas oraciones que representa ese humo que llega de la presencia de Dios, a la presencia de Dios, y entonces todas esas oraciones, todo ese clamor de justicia, dice que lo echó en su incensario y lo aventó a la tierra. Eso significa juicio. Ahora sí viene el juicio. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y entonces vienen las trompetas, Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel, y viene más, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Imagínense nada más estas escenas, iglesia, porque son una realidad. Esto Dios lo determinó hacer.
Y va a acontecer, iglesia. ¿Y qué sucede? El versículo 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves. ¿Cuáles son las naves? Las embarcaciones, para no andar haciendo cosas, interpretación, cosas incorrectas. Las naves son las embarcaciones, fueron destruidas. Y no termina ahí, sigue el versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era ¿qué? Ajenjo, que significa amargo. ¿Sabe usted las cuestiones que suceden en este mundo, no? ¿Se acuerda de ese lugar que fue en una zona de Ucrania llamada Chernobyl, que explotó este lugar donde había metales que generaban ¿qué? Radiactivos, gracias, y que se hizo una gran tragedia, y que aún todavía hay personas que están padeciendo de esa generación de, ay, se me fue la palabra, radiactividad. Radiactividad, hermanos. ¿Sabe cómo se llama esa planta? Chernobyl. ¿Sabe de dónde viene la palabra ucraniana Chernobyl? De ajenjo, amargo. Exactamente lo mismo, hermanos. Búsquelo en internet. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y de la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré, fíjese, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo una gran voz. Fíjese bien, si esto es poquito, aguas con lo que viene. Cuidado con lo que viene. Fíjese, dice, ay, se llaman los ayes. Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles que siguen. ¿Qué siente usted cuando lee esto? Miedo, hermanos. Miedo. Esa es la realidad. Por eso mucha gente dice, no, por eso yo no leo la palabra de Dios porque hay mucho juicio. No, yo siento miedo. Mire, lo que sigue de este capítulo hablan todavía de cómo se agudiza no solo la destrucción, sino viene la gran persecución, control, manipulación que habrá en un mundo gobernado por lo que llaman la bestia o el anticristo, con acciones totalmente reprobadas principalmente por Dios. Mire, Hitler y Maduro se quedan cortos. Esa es la realidad, hermanos. Se quedan cortos, es nada, es pequeñísimo en relación a lo que será en ese tiempo. Pero meditemos en esto, iglesia, porque hay un propósito del por cual le leí estos versículos bíblicos, hermanos. Meditemos en esto. Lo que acontece a partir del capítulo 8, es más, del 7b, de la mitad, ¿sí?, hasta que se instaure el reino milenial, será un tiempo de juicio como nunca habrá habido en la tierra, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que provoca esto en la mayoría de las personas? Miedo, hermanos y hermanas. Pero le voy a decir una cosa. Para este tiempo, que narra a partir del capítulo 8 el libro de Apocalipsis, la iglesia ya no está. La iglesia ya no está, hermanos. La iglesia ya está en presencia del Señor. Sí, dele el aplauso al Señor. La iglesia ya no está en este mundo. La iglesia ya no padece todo eso. Entonces la pregunta aquí sería, ¿por qué Dios lo dejó escrito si ya no está en la iglesia? ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Para aquellas personas que lean esto, sientan temor, sientan miedo, y que ese miedo actúe en nuestro favor y le lleve, antes de que vengan estas cosas, a Cristo.
que haya un arrepentimiento. Porque Dios nos explica claramente, esto que va a acontecer ya no te va a acontecer a ti si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente. Si ese miedo, si ese pavor te trajo a los pies de Cristo, vas a huir de todas estas condiciones desfavorables que va a haber en este mundo, iglesia. Dios en su misericordia, Dios en su amor y demasiada consideración desea que ese miedo que puso en el ser humano y que es parte de su naturaleza física le lleve a reconsiderar sus caminos, les lleve a reconsiderar la forma de llevar su vida. Y hoy es tiempo de conversión, que haya una verdadera conversión y que tengan la certeza de que si tú estás en Cristo, no padecerás por todas estas circunstancias adversas en extremo. Esa es la realidad, hermanos. Hermano, hermana, iglesia. Cuando el miedo actúa en favor de las personas, escapamos de la calamidad. ¿Se acuerda del asalto que mencioné? Patitas, ¿para qué te quiero? Huí de la calamidad. Este mundo hoy es el momento para huir de la calamidad entregando su corazón a Cristo. Este mundo, y con eso termino, hermano, hermana, debe de salir huyendo de la calamidad, entregando su corazón total y absolutamente a su Creador, viviendo desde hoy para siempre fuera de todo temor que le neutraliza, que le afecta, que le daña. Amén, iglesia. Ya sabe por qué Dios nos dio el miedo, para que podamos huir de él y llegar a su presencia. Amén. Ahora, cuando usted le comparta a alguien, bueno, yo no sé cómo está su condición delante de Dios, pero lo que yo le digo hoy, acérquese a Dios, confíe en él. Pero usted le comparte del evangelio a una persona que no conoce de Cristo, ¿te da miedo esto? Dios te puede sacar de esa condición. Dios te puede desde hoy evitar toda esa calamidad que va a venir sobre esta tierra. Simple y sencillamente entrega tu corazón a Cristo y Dios te traerá sanidad. No solamente de esas situaciones, hermanos, que son físicas, sino del corazón para vida eterna en él. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Rey bendito. Gracias porque hoy sabemos que el miedo puede actuar en nuestro favor, trayéndonos a ti, acercándonos a ti, Padre, reconsiderando nuestros caminos. Y hoy sabemos que la predicación del Evangelio precisamente es para librarnos de la calamidad, librarnos de las consecuencias del pecado, librarnos de todo aquello que quiere afectar nuestras vidas. Padre, gracias, mi Dios, por hablar a nuestra mente, nuestro corazón. Gracias, Padre, por abrir nuestro entendimiento y, mi Dios, saber que en ti, mi Dios, hay plenitud, en ti, mi Dios, hay libertad, en ti, mi Dios, hay restauración, pero también en ti hay vida eterna en tu presencia. Te damos gracias, Padre bendito, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios.